Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina y de la Patria Grande. Siempre un beso especial para mi hijo, mi nuera y mis nietos que están en la lejana México. Estamos ya a miércoles 3 de abril de 2019, siendo las 23 horas. Seguimos compartiendo con ustedes el camino hacia la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios de la doctrina peronista, que se refiere a los principios de la doctrina peronista. Y sabemos que la doctrina peronista tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por lo tanto, la consideramos la mejor alternativa a este neoliberalismo mundial que nos está azotando. Y por otro lado, la consideramos un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y para colaborar con la liberación también latinoamericana, a través de la unidad latinoamericana. Y estábamos en la tarea de compartir con ustedes la definición de doctrina peronista y su significado. Y sabemos que la doctrina peronista corresponde, o habíamos dicho que es un conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de cualquier escuela filosófica, política, económica, etc. Y por lo tanto, o si no, como dice el general en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista, la doctrina serían exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación, grandes líneas de orientación, y que representan solamente el enunciado de grandes problemas. Y estos enunciados que representan la doctrina peronista y sobre todo su definición, vamos a tratar de explicarla o exponerle a ustedes ideas que ayuden a su mejor comprensión. Y hoy vamos a ver lo que para Perón significaba la grandeza de la nación y la justicia social. Vamos a tratar de ver esas dos ideas tan importantes en la definición de doctrina peronista. Y por lo tanto, vamos a empezar con la grandeza de la nación extraída de Los mensajes de Perón, que es un libro que contiene los discursos de Perón ante la Asamblea Legislativa desde el año 46 al 52. Y ustedes pueden ver en ese link que les dejo ahí, que está en mi página peronistakirchnerista.com. Y Perón, hablando de la grandeza de la nación, nos dice lo siguiente: es una obra de todas y todos. Es la primera idea que nos deja Perón sobre la grandeza de la nación. Es una obra de todos y de todas. Señores, me dirijo como siempre a todos los habitantes del país, argentinos y extranjeros, al que teniendo el oro debe ponerlo al servicio de la causa social del pueblo en cuyo seno vive. Hablando de la cooperación de todos para la grandeza de la nación. Al obrero que da la valiosa contribución de su músculo y de su sangre para el engrandecimiento de la patria. Y a aquel otro que en el gabinete de estudio debe buscar y proponer las soluciones para allanar el camino de las conquistas definitivas. Enumera en términos generales la contribución de los distintos sectores a la grandeza nacional.
La grandeza de la nación, por otro lado, supremo objetivo peronista, según el mismo general Perón, que nos dice lo siguiente. Pero si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión, dice él. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. La gran ilusión del general Perón. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno. A ello va encaminada la reforma constitucional, acá está hablando en 1951, y la reforma constitucional fue en 1949. Ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos. Atenti, compañeras y compañeros. La grandeza de la nación, dice el general Perón, ese objetivo se consigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Otras razones, otras ideas que nos ayudan a comprender lo que Perón entendía por la grandeza de la nación. Y ahora creo que viene el meollo de la cosa, y escuchen bien. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nación argentina. Tengan en cuenta que está hablando el general Perón ante la Asamblea Legislativa. Cuando contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino tiene no uno, sino varias posibilidades de trabajo para elegir. Repito, cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir. Qué diferencia, compañeras y compañeros, con 2019. Cuando advierte que los miles de unidades incorporadas al transporte automotor no son suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al exterior. Cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas y caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar sino las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, y cómo en 5 años se construye más que en medio siglo o en un siglo o en toda la historia nacional según los casos. Nos está describiendo evidentemente cómo se logra la grandeza de la nación. Sigo. Cuando ve con sus propios ojos, está hablando de los argentinos y las argentinas, cuando ven con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industrias que crece prodigiosamente como al conjuro de un toque milagroso. Cuando los argentinos y las argentinas comprueban que sobre innumerables productos de antigua procedencia extranjera aparece ahora el nombre de la patria. Qué distinto que es ahora. Cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana, entonces argentinas y argentinos empiezan a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque era una grandeza humillada y sometida, que no era por lo tanto grandeza, y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar,
ni someter. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina construida por Perón. Esto lo dijo ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1951, haciendo un análisis de la realidad nacional. O sea, yo creo que con esta descripción que nos hace el general Perón, queda suficientemente claro, creo que queda suficientemente claro qué entendía él por la grandeza de la patria. O sea, la contribución, la contribución de todos primero, el aporte de todos y de todas primero, y después el uso de los bienes o del capital o del dinero producido por el conjunto, usado exclusivamente en el desarrollo del conjunto, en beneficio del conjunto y primero de los argentinos, no de las empresas monopólicas nacionales y mucho menos de las internacionales o ¿cómo se dice ahora? Las corporaciones nacionales y mucho menos las internacionales. Lo que estamos tratando de hacer sobre esta contribución que hacemos a la comprensión del significado de la definición de doctrina peronista es hacemos una primera aproximación como para tener alguna idea mucho más clara de lo que significa la definición, porque evidentemente la doctrina son, como decía el general, grandes líneas de orientación y representan solamente el enunciado de grandes problemas. Y lo que estamos tratando de hacer es hacer teoría, o sea, explicación de los grandes principios, aunque más no sea en forma rudimentaria, tratando de llegar a una mayor comprensión de cada uno de estos temas, aunque no sea en profundidad. Después, en el segundo apartado de doctrina peronista, que ustedes pueden ver también en mi página peronista-kirchnerista.com, vamos a hacer un análisis mucho más detallado de todos estos elementos que ahora vamos a ver así en forma sucinta, pero que van a permitir una mayor comprensión que el conocimiento de la simple definición. Y pasamos ahora entonces a otro elemento. Decíamos que la doctrina peronista tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo que vimos ayer, la grandeza de la patria que acabamos de ver, y esos dos anhelos, esos dos objetivos fundamentales o finalidad suprema, como le llama Perón, se consiguen a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y vamos a tratar de ver qué se entiende por estos tres caminos o medios a través de los cuales se consigue o se debería conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vamos a ver qué entiende Perón por esto y los primeros peronistas. Y lo primero que vamos a hacer es tomar el esquema general de la doctrina peronista referida a la justicia social, aunque no lo desarrollemos ahora, es lo que vamos a hacer posteriormente en el segundo apartado, como les decía hace un ratito. Entonces vemos que la justicia social es el principio fundamental sociológico para el peronismo, que implica elevar la cultura social, o sea, la sociología de la cultura, significa también dignificar el trabajo, o sea, sociología del trabajador, de la familia, del pueblo, del Estado, y por último, humanizar el capital, o sea, sociología económica.
No lo vamos a desarrollar ahora, lo ponemos acá simplemente para tenerlo en cuenta y refrescar un poco más la memoria. Pero sí vamos a ver qué entendían los primeros peronistas por doctrina de la justicia social en un artículo que salió en la revista Mundo Peronista del 15 de junio de 1952. Porque los primeros peronistas a través de esta revista trataban de transmitir al conjunto del pueblo las explicaciones de nuestra doctrina como para que el conjunto del pueblo la entendiera cada día más y mejor, que es la tarea que humildemente trato de hacer porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. No me voy a cansar de repetir esto. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. O como dice Evita, el amor exige sacrificios, pero nadie se sacrifica por alguien al que no quiere y nadie quiere a alguien o algo que no conoce. Vamos a ver entonces la doctrina de la justicia social. El peronismo posee para enfrentar a los sistemas dominantes, su propia doctrina de la justicia social. Nosotros no creemos, como suelen decir los ideólogos desteñidos del capitalismo, en sus momentos de máximo arrepentimiento que suelen coincidir con los momentos máximos de miedo frente al avance progresivo del colectivismo. No creemos, repito, que la justicia social consista solamente en un buen equilibrio de precios y salarios más unas cuantas conquistas sindicales. Tampoco creemos en la justicia social colectivista, que no distribuye nada sobre pretexto de que todos los bienes del Estado son comunes y a nadie benefician y a nadie dignifican. La justicia social del peronismo es otra cosa. Su objetivo supremo es la dignificación de los trabajadores. Repito, compañeras y compañeros, la justicia social del peronismo es otra cosa. Su objetivo supremo es la dignificación de los trabajadores. Y recordemos para esto que el principio fundamental filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y es, por otro lado, dignificable. Y es dignificable fundamentalmente a través del trabajo. Por eso dice acá, la justicia social del peronismo es otra cosa, porque su objetivo supremo es la dignificación de los trabajadores. Los salarios, las mejores condiciones de trabajo, la salud física, la seguridad, el bienestar material, son los medios de que nos valemos para llegar a nuestro gran objetivo, pero ni siquiera son medios esenciales. Sabemos cómo muchas veces valen más el respeto y la consideración que un beneficio material otorgado con desprecio. Claro que cuando el egoísmo capitalista se niega a brindar el respeto y la consideración que merecen los hombres y mujeres que trabajan, entonces es más justo todavía que los pague mejor y que además pague como adicional el desprecio que siente por el pueblo. Pero nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales y culturales, agregaría yo, a esta idea de los primeros peronistas. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres y de las mujeres. Repito, para el peronismo la justicia social es que todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres y de las mujeres. Por otro lado, por eso luchamos contra todos los privilegios en cualquiera de sus formas,
económicas, sociales, políticas y culturales, porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trate de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra fuerza material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. Como ven ustedes ahí, firmado por Juan Domingo Perón. El concepto de Perón sobre la justicia social. Importantísimo tema. Vamos a ver otro artículo, también de la revista Mundo Peronista de 1951. La justicia social en el pensamiento vivo de Perón. En la revista Mundo Peronista aparecen, como vamos a ver ahora, varios textos, 20, 25, sobre distintos temas. La justicia social en el pensamiento vivo de Perón, la democracia en el pensamiento vivo de Perón, la libertad en el pensamiento vivo de Perón, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver la justicia social en el pensamiento vivo de Perón, que aparecía, por supuesto, en la revista Mundo Peronista. Esta del año 1951, el 1 de noviembre. El pensamiento vivo de Perón, expresado en sus discursos, conferencias, escritos, etcétera, lo mismo que sus actos de gobierno, y aún los detalles anecdóticos de su vida nos lo muestran como un espíritu dominado por la pasión de la justicia. Su símbolo podrá ser una inmensa vertical tendida desde el hombre hacia una altura infinita. Lo lógico, lo natural, lo indiscutible es que el justicialismo haya nacido en él. Por eso es tan rico su pensamiento en conceptos fundamentales acerca de la justicia. Si se pudiese expresar su pensamiento en la síntesis más escueta, habría que decir que para Perón todo debe ser socialmente justo. Todo para Perón debería ser socialmente justo. Y en realidad esa es la esencia del justicialismo, ya que en último análisis el justicialismo auspicia la instauración de un mundo socialmente justo, con naciones socialmente justas, con familias y personas socialmente justas, en cuya vida la propiedad, la libertad, la economía, el capital, la cultura, etcétera, o sea, todo, sea socialmente justo. Tal es el contenido esencial del pensamiento vivo de Perón en cuanto a la justicia social. Estas 20 definiciones lo atestiguan. Y veámosla. Veámosla. La primera. Postulados básicos de la justicia social. El general dice, estamos formando una conciencia social en base a los 3 postulados básicos de la justicia social. En lo ético, en primer término, la elevación de la cultura social entre las masas argentinas. Tarea ciclópea que los argentinos de 2019 tenemos por delante. Repito, en lo ético, en primer término, la elevación de la cultura social entre las masas argentinas para convertirlas en pueblo. En segundo lugar, la dignificación del trabajo. Y en tercer lugar, la humanización del capital. Los tres postulados básicos de la justicia social que ya lo hemos compartido con ustedes cuando hablamos de el esquema general de la doctrina peronista. La justicia social y la ayuda social. La verdad número 10
de las 20 verdades del peronismo. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Por otro lado, el justicialismo, doctrina social. La verdad 17ª. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Cuarto, justicia y libertad. El que anhela la libertad y la justicia es menester que se dedique a imponerlas y no a esperarlas de los que nunca fueron libres ni justos. El justicialismo se ha lanzado a la tarea de crear su propia libertad y su propia justicia, tal como las anhela el pueblo argentino y las puede ofrecer esta maravillosa patria que Dios ha puesto en sus manos y que debemos volver a recuperar en estas elecciones de 2019. Un concepto que está muy olvidado, o por lo menos totalmente olvidado en el peronismo, lo justo y lo justicial, que era un concepto nuevo que acuñaron los primeros peronistas, mejor dicho, Perón mismo. Hemos tratado de superar el concepto individualista de lo justo que da a cada uno lo suyo reconociendo solo derechos individuales y el concepto colectivista de lo justo que no reconoce sino derechos sociales para crear el concepto de lo justicial que da a cada uno lo suyo pero en función social. Para el peronismo todo es en función social, incluida la propiedad privada y la propiedad de las tierras, o fundamentalmente la propiedad de la tierra. Sexto, justicia social e independencia económica. Para tener justicia social, escuchen compañeras y compañeros, lo dice el general don Juan Domingo Perón, el 28 de junio de 1948. Para tener justicia social hay que crear la base económica. ¿Y cómo hemos de crear la base económica que sustente la justicia social? Con una nación económicamente independiente, vale decir que los bienes argentinos no los disfruten otros pueblos fuera de nuestras fronteras, como desgraciadamente nos pasa en 2019 y nos viene pasando desde 2015. Cuánta verdad y cuánto trabajo tenemos en esta frase. La repito por su importancia. Justicia social e independencia económica. Para tener justicia social hay que crear la base económica, dice el general don Juan Domingo Perón. ¿Y cómo hemos de crear la base económica que sustente la justicia social? Con una nación económicamente independiente, vale decir que los bienes argentinos no los disfruten otros pueblos fuera de nuestra frontera, y mucho menos que nos roben como lo están haciendo en este momento, a través fundamentalmente de la deuda externa. La justicia social y el hombre y la mujer. Ni la justicia social ni la libertad son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados. Es un concepto que los primeros peronistas y Perón fundamentalmente utilizó, que ahora está fuera de uso, para expresar la situación en la que para Perón estaban o están los seres humanos en los gobiernos de tipo colectivista u, ¿cómo puedo decir?, autoritarios, que no respetan al ser humano y por lo tanto quedan convertidos en insectos.
Octavo, la justicia social, el 17 de octubre y el pueblo. Nosotros creamos el clima de la justicia social. Compañeras y compañeros, entendamos esto. Lo dice Perón, ¿eh? Nosotros creamos el clima de la justicia social. Entregamos esa bandera al pueblo de la nación y cuando el pueblo la tomó, el 17 de octubre demostró que era invencible. O sea, Perón primero creó el clima de la justicia social y impregnó al conjunto del pueblo de sus valores y sobre todo predicó incansablemente del 43 al 45 con palabras y con hechos su doctrina y por lo tanto entregó esa bandera al pueblo de la nación y cuando el pueblo la tomó fue capaz de realizar el 17 de octubre. La justicia social y la soberanía, su relación, ¿no? No puede haber justicia social ni independencia económica de un país que no se gobierne a sí mismo y tenga los resortes de lo social, de lo económico y de lo político en sus propias manos. Si tuviéramos esto en cuenta, lo repito, no puede haber justicia social ni independencia de un país que no se gobierne a sí mismo y que tenga los resortes de lo social, de lo económico y de lo político en sus manos. Décimo, estamos compartiendo idea de General Perón sobre la justicia social. La justicia social, primer objetivo. La justicia social fue siempre nuestro primer objetivo, porque la coincidencia de todos los argentinos en los aspectos fundamentales de la vida del país no podía ser lograda sin destruir previamente todas las barreras que nos dividían. Y ahora estoy haciendo un análisis, un trabajo sobre la unidad nacional y el general en el año 50, sí, decía así: la unidad nacional es la coincidencia fundamental de todos en orden a los principios esenciales que deben orientar la marcha de la nación. Por lo tanto, para lograr la unidad nacional debía, según él, o sea, para lograr la unidad nacional, finalidad suprema de nuestro movimiento, debemos cumplir dos etapas sucesivas. La primera consistió en fijar los principios esenciales que debían orientar la conducta de nuestra nación en los órdenes político, económico y social. Y miren la segunda, que expresa lo que estábamos acá diciendo en el punto 10. La segunda etapa fue la de allanar todos los obstáculos que se oponían a la coincidencia de los argentinos en orden a aquellos principios esenciales. ¿Cuáles eran los principios esenciales? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Por eso dice acá, la justicia social fue siempre nuestro primer objetivo. Porque la coincidencia de todos los argentinos, o sea, esa unidad nacional de que hablaban en el año 50, en los aspectos fundamentales de la vida del país, no podía ser lograda sin destruir previamente todas las barreras que nos dividían, que no permitían la unidad nacional. 11. Solo aceptamos la justicia social desarrollada en un Estado justicialista que castigue la explotación del hombre por el hombre y no acepte la explotación del hombre por el Estado. En primer lugar, la explotación del hombre por el hombre se refiere al liberalismo y al neoliberalismo, como nos está sucediendo ahora, desgraciadamente, echando gente todos los días de las fábricas y de los trabajos y de todos lados, y la explotación del hombre por el Estado en los regímenes totalitarios o, como llamaban los primeros peronistas, colectivistas. Justicia social, economía social e independencia económica. La justicia social es un
una simple leyenda mitológica cuando no se asienta sobre las firmes bases de una economía social sustentada por una absoluta independencia económica. La correlación que existe para Perón entre los tres elementos mediante los cuales deberíamos conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, o sea, la correlación existente entre la justicia social, la independencia económica y la soberanía política es absoluta, es un intrincado imposible de dividir y de disolver. No hay justicia social sin independencia económica y no hay independencia económica sin soberanía política, y la soberanía política es la causa de la justicia social y de la independencia económica, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia social es una simple leyenda mitológica cuando no se asienta sobre las firmes bases de una economía social sustentada en una absoluta independencia económica. La justicia y derecho, 13º. Cuando decimos justicia, anhelamos que no se le quite a nadie lo que le corresponde, que todos puedan ejercer sus derechos, que no se ejercite el poder en demasía, que cada uno reciba la compensación a que su esfuerzo le da derecho. Si hiciéramos todo esto, compañeras y compañeros, qué importante es que lo recordemos, qué importante es que lo volvamos a traer a la memoria para conocerlo y luego practicarlo. Justicia, capital y trabajo. Cuando la justicia rija sin inclinarse de un lado ni de otro, como sucede en 2019, inclinándose en contra de todos los dirigentes populares, podrá ser duradera, porque tendrá conformes a las fuerzas del capital, del trabajo y a la representación de las fuerzas estatales. Repito, porque yo metí una idea que por ahí quita el significado de lo que quería decir Perón. Cuando la justicia rija sin inclinarse de un lado ni del otro, podrá ser duradera, porque tendrá conformes a las fuerzas del capital, del trabajo y a la representación de las fuerzas estatales. Se refiere a lo que él hizo siempre, que fue una alianza de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Justicia social, ¿cómo se alcanza? Desde luego, la tarea de realizar esta justicia social requiere una mística, requiere una fe. Sin esa fe, que es confianza, la fe es confianza en uno mismo, en los demás, las palabras son solo palabras. Mas cuando la fe que las respalda existe, ellas las insufla de vida y las convierte en cumplida realidad. La repito, por excepcional valor, por su excepcional valor. Desde luego, la tarea de realizar esta justicia social requiere una mística, como la que tenía Evita, mística, coraje, convicción, amor. Desde luego, la tarea de realizar esta justicia social requiere una mística, requiere una fe. Sin esa fe, las palabras son solo palabras. Mas cuando la fe que las respalda existe, ella las insufla de vida y las convierte en cumplida realidad. Se cumplió lo que prometía mi pueblo, siempre. Prometía a mi pueblo la justicia social y ella se ha cumplido sin otro límite que la justicia misma. 17. La justicia y los trabajadores. Hoy, la idea de justicia social alienta en todos los corazones argentinos que quieren el bien de su patria, y nuevas rutas de esperanza se han desbrozado para legiones de trabajadores que labran la grandeza del país con su esfuerzo honrado y laborioso, porque hubo justicia social, donde si hay justicia social hay trabajo para todas y todos, o por lo menos hay un trabajo sincero y leal
para que todos tengan trabajo, ¿eh? Desde el Estado, desde ya. La justicia distributiva, otro de los elementos esenciales de la justicia social. Estamos dando pasos que nos permitirán en el futuro realizar una justicia distributiva entre todos los argentinos, de tal manera que nadie pueda quedar quejoso por lo que a él le toque en ese respaldo de felicidad que la grandeza de nuestro país permite ofrecer a todos sus hijos, ¿eh? La justa distribución de todos los bienes del país, no como desgraciadamente nos pasa ahora, que gobiernan para una minoría y encima para la oligarquía o las corporaciones, peor todavía, las corporaciones nacionales y peor todavía para las corporaciones internacionales. 19. El hombre, la mujer sin justicia social. Sin justicia social, el hombre vuelve a ser el lobo del hombre y la ley de la selva impera sobre el efectivo imperio del derecho, como sucede hoy 23:41 del día 3 de abril del año 2019. Miren esta verdad, compañeras y compañeros. La seguridad social, sin justicia social, como nos pasa hoy, el hombre vuelve a ser lobo del hombre y la ley de la selva impera sobre el efectivo imperio del derecho, como nos pasa hoy en la República Argentina. Por último, justicia social y seguridad. Otro problema gravísimo en este momento. La seguridad social es ciertamente una parte fundamental de la justicia social, una de sus más brillantes consecuencias. O sea que si no hay justicia social, como pasa ahora, es imposible que haya seguridad social. Repito esto por ser un valiosísimo concepto. La seguridad social es ciertamente una parte fundamental de la justicia social, una de sus más brillantes consecuencias. La seguridad social es consecuencia de la justicia social. O sea que si no hay justicia social, no habrá tampoco seguridad social. Vamos a ver otro concepto de justicia social sacado del libro El Movimiento Peronista en su tema 7.5, que yo recomiendo efusivamente y ustedes lo pueden ver en mi página peronistakirchnerista.com. Es un excelente resumen de las ideas fundamentales de Perón sacadas del libro que vimos antes, o sea, de los mensajes de Perón ante la Asamblea Legislativa. Y dice así: prometí la justicia social y ella se ha cumplido sin otro límite que la justicia misma. Ese concepto lo leímos antes, ¿eh? Por eso les decía que está hecho con textos de Perón ensamblados, diríamos, sobre cada uno de los temas. Porque los primeros peronistas, sobre los textos de Perón, sobre todos los discursos de Perón, los trabajaron y ponían un acápite a cada uno de los temas y con ellos hacían fichas y después lo ordenaban por temas. Lo que era justicia social, lo que era independencia económica, lo que era soberanía política, eran distintos temas y lo ponían en distintas fichas y con eso después elaboraron todo lo que se elaboró en la Escuela Superior Peronista, o sea, el libro de organización peronista, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista y técnica del adoctrinamiento que estamos viendo y compartiendo con ustedes. Entonces, prometí la justicia social y ella se ha cumplido sin otro límite que la justicia misma. Esa ha sido nuestra primera gran tarea. Elevar la cultura social, dignificar el trabajo, humanizar el capital, las tres tareas fundamentales de la justicia social. Elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital.
Por estos tres caminos comenzamos a levantar a nuestros menospreciados hombres y mujeres de trabajo y les hicimos comprender que todos ellos tenían una serie de derechos que hasta ese momento les habían sido negados y que tanto Perón y Evita como Néstor y Cristina, despacito, sin prisa pero sin pausa, nos fueron devolviendo, y estos cipayos y vendepatria nos los han quitado casi todos. Hemos abierto al pueblo el acceso a la cultura y a la capacitación, compañeras y compañeros. Debemos volver a eso, suprimiendo los favoritismos odiosos, que todos puedan acceder a todos los medios de cultura y de capacitación, primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Miles de hijos de obreros pudieron elegir hoy su destino mediante la instrucción y la capacitación que la República ofrecía gratis en aquel momento. Ofrecía gratis en aquel momento. En la Argentina el trabajo está organizado y defendido, seguida y consolidada por la verdad constitucional, la economía recuperada y sostenida por las manos del Estado, que es decir, lo mismo que defendida y elaborada por las manos del pueblo en aquel momento. La cultura como medio de traducción de los sentimientos nativos, confundida con el sentimiento universal de las viejas culturas, y las doctrinas y los idearios sociales como instrumentación de la mística que impulsa al hombre nuevo de América, afirman de manera decisiva, como anhelo legítimo, el porqué de esa vocación por construir un mundo que excluya para siempre los signos de la cruda explotación, los de la destrucción y del odio, los de las condenables injusticias sociales como las que hoy estamos viviendo, desgraciadamente, de nuevo en la República Argentina. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del peronismo en el orden social. Repito, compañeras y compañeros, la dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del peronismo en el orden social, porque el fundamento filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y es, por otro lado, dignificable y fundamentalmente a través del trabajo. Esa dignificación moral y material ha de llegar a su justo equilibrio para constituir una comunidad organizada, dentro de la cual cada uno cumpla su función sin desmedro. Sin desmedro. Hemos dignificado al trabajo y al trabajador, hemos elevado la cultura social, hemos humanizado el capital, creando una conciencia social en la comunidad argentina, tarea que deberíamos volver a hacer, crear una conciencia social en la comunidad argentina. Con esa conciencia, con ella hemos impuesto el respeto y la solidaridad hacia el hombre y la mujer del pueblo, desterrando para siempre el privilegio y suprimiendo la miseria en medio de la abundancia, como nos pasa hoy. Otra vez la miseria en medio de la abundancia. Nuestro pueblo tiene ahora un sentido del respeto por la dignidad de las personas. Miren, compañeras y compañeros, la tarea que tenemos. Concepto patriótico de la vida, conciencia de su responsabilidad social, sensibilidad humana frente al dolor de sus semejantes. Y es posible esperar de un pueblo así todo cuanto es necesario para que una nación alcance en el concierto mundial el privilegio de un destino como el que queremos para nuestra querida patria. Todos estos estados de conciencia de nuestro pueblo son la mejor conquista y el mejor resultado de todas nuestras reformas. Porque ni la reforma política, ni la económica, ni la social serían duraderas a pesar de su consolidación constitucional si no crearan
aquellos estados de conciencia popular a los que deberíamos volver, compañeras y compañeros, porque es la tarea esencial que Perón nos propone. Sin conciencia social y política en el pueblo, sin organización social y política en el pueblo, y sin personalidad social y política, es imposible, como dice acá Perón, una consolidación dura, o sea, no serían duraderas a pesar de su consolidación constitucional, como ya nos ha pasado, como ya nos ha pasado. Quiero proclamar una vez más a voz en cuello, para que lo sepan todos los hombres y mujeres de la tierra, en nuestra república el hombre y la mujer han dejado de ser esclavos de la máquina, de instrumentos se han convertido en amos y cerebros, tienen todos los derechos inherentes a la condición humana y los deberes que les impone la convivencia en una sociedad democrática en la que, ocupando la posición que a cada uno nos corresponde, tenemos todos exactamente las mismas prerrogativas y derechos. Para realizar nuestro objetivo de justicia social, resultaba necesario y urgente modificar la estructura interna de nuestra economía, cosa que debemos hacer imperiosamente cuando recuperemos el gobierno y el poder en octubre de este año. Y con esto, compañeras y compañeros, después de haber compartido con ustedes conceptos básicos, fundamentales, sobre la justicia social y antes sobre la grandeza de la nación, vamos a parar hoy aquí porque ya llevamos casi una hora compartida con ustedes para dejar para el próximo encuentro la independencia económica, que por su particularidad y por su importancia le quiero dedicar un encuentro, uno o dos encuentros, como para entender bien qué quería Perón y qué hizo Perón cuando hablaba de la independencia económica. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.